Muy buenas tardes, hermanos. Qué bendición es estar en la casa de Dios, ¿no? Eh, Sabemos el efecto queretano, ¿verdad? ¿Cuál es este efecto? Querétaro es una de las ciudades que está teniendo un gran crecimiento en la República. Hace años atrás escuchaba que alrededor de 10 familias, si no es que más, llegan todos los días a Querétaro a establecerse, ¿verdad? Entonces, esto ha traído una gran ventaja a Querétaro. ¿Cuál es la gran ventaja que ha traído a Querétaro este crecimiento? Es que el evangelio se ha abierto. Sí, cuando mi abuelo llegó aquí a Querétaro, ahí por los años 70, ¿verdad? El evangelio estaba muy cerrado, ¿verdad? Él nos platicaba cómo le apedreaban, ¿verdad? Por ser cristiano y por compartir el evangelio. Él tenía una gran ventaja. Él comenzó una obra aquí en Querétaro en esos años. Y la gran ventaja que tenía es que él llegó como con 8 o 9 hijos, ¿verdad? Entonces ya tenía una buena iglesia de inicio, ¿verdad? Pero esto ha traído, gracias a Dios, la apertura, ha traído también una gran apertura para el Evangelio, ¿verdad? Hoy Querétaro podemos decir que es una ciudad que escucha del Evangelio y que almas vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición. Pero también el inconveniente, ¿verdad? Es que en estas fechas, pues muchos salen, ¿verdad? Salen para estar con sus familiares, salen para pasar un tiempo como familia y bueno, las iglesias nos quedamos con solamente un remanente, ¿verdad? Representativo de la iglesia, pero damos gracias a Dios, hermanos, y estamos contentos por estar aquí. Esta, esta noche yo quiero compartirte un tema de reflexión sobre todo, hermanos, un tema que nos puede ayudar para reflexionar en todo esto que estamos viviendo. Como bien lo hemos recalcado en ocasiones anteriores, y los que estamos aquí, creo yo, sin lugar a dudas, estamos conscientes de esto. ¿De qué? De la Navidad. ¿Verdad? Hoy no sé cuántos años tenía que no tocaba una Navidad en domingo, un 25 de diciembre. Y los que estamos aquí, y sin lugar a dudas muchos, sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Eso sería muy complicado, muy difícil, porque estamos en invierno, en este lado estamos, en este lado del mundo estamos en invierno, y este lado llega hasta Israel, ¿verdad? Hasta Jerusalén. El día de ayer, si no mal recuerdo, el día viernes o jueves, ¿cuándo fue que hablamos con el pastor Fernando Escobar? Lilia, ¿te acuerdas el viernes o el jueves? Bueno, un día de estos, ¿verdad? Hablamos con el pastor Fernando Escobar de ahí de Chile y él estaba plácidamente en Bermudas, al sur de Chile, cerca de la Patagonia y con un calorón intenso, ¿verdad? Porque ellos ahora están en verano, ¿verdad? Y me decía cómo disfrutaba de allá. Bueno, en la posición que nosotros tenemos en el mundo, y Jerusalén también incluyéndole, era difícil que los pastores guardaran la vigilia en invierno. Era muy difícil, no podían, se congelarían simplemente. Recuerda que también allá es desértico, ¿verdad? Y en el desierto, por las noches, las temperaturas bajan terriblemente. Entonces, lo sabemos. Sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre y hemos tomado esta tradición y muchos han hablado de la tradición, si es bueno, no es bueno, si esto, el otro. Pero hermanos, debemos quedarnos con algo importante. Debemos quedarnos con lo que dice Gálatas capítulo 4, el libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas capítulo 4, nos dice lo siguiente, desde el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en qué, hermanos?
en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y lee conmigo el versículo 4. ¿Qué dice el verso 4 de Gálatas 4:4? ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es lo importante. ¿Qué es lo importante? Que en el cumplimiento, dice el 4, en el cumplimiento del tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Recuerda que nuestro Dios es un Dios de tiempos, de tiempos. A Dios le gusta cocinar todo a fuego lento, ¿no es verdad? A fuego lento, despacito. ¿Cuánto tiempo tardó allí con Abraham para contestarle su petición? 20 y tantos años para contestarle la petición. ¿Cuánto tiempo tardó con Moisés para que fuera el gran libertador de Israel? ¿Cuánto tiempo? 40 años allí cocinándolo a fuego lento en el desierto, ¿verdad? Cuidando ovejitas para que después supiera cómo dirigir al pueblo de Israel. Dios es un Dios de los tiempos. No pasa nada sin que Él lo autorice. Nada de Dios llega tarde. Nada de Dios llega precipitado. Todo lo que Dios quiere para nosotros llega a su tiempo. Dios prometió desde Adán. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió un libertador. Dios prometió un salvador. Dios prometió un Mesías desde ese tiempo. Pero cuando llegamos aquí a la carta de los Gálatas, el apóstol Pablo, viendo todo el panorama profético, nos dice, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en el tiempo preciso, en el tiempo que Dios había establecido, en el momento, en el día, en la hora, en el mes, cuando llegó el tiempo prometido, el tiempo cumplido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que, ¿qué es lo que recordamos nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué recordamos? Que Dios cumplió y Dios envió a su Hijo y su Hijo nació en este mundo. Su Hijo nació en este mundo. Y eso es algo digno de recordar, hermanos, digno de recordar. Y surge la pregunta, ¿qué es la Navidad? ¿Y cómo se celebra la Navidad? ¿Qué es la Navidad y cómo se celebra la Navidad? Sobre todo en un mundo que cada día está menos familiarizado con el mensaje de la palabra de Dios. En estos tiempos donde es más un folclore religioso que realmente la esencia de lo que pasó. La Navidad, si seguimos con todo esto, es el aniversario del nacimiento de una persona. Ahora, ¿de qué persona estamos hablando? Necesitamos conocer a la persona, al protagonista que está cumpliendo años. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de lo que su palabra nos dice. Y yo quiero que esta noche podamos recordar una profecía importante que nos da Dios y que nos ha dado el regalo tan precioso de Navidad. Vayamos por favor a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, una porción muy interesante, muy importante. Isaías capítulo 9. Dice la palabra de nuestro Dios, hablando en un tiempo difícil de la nación, hablando en un tiempo complicado. Y acuérdate que Isaías y Jeremías fueron profetas antes del cautiverio de Babilonia. Estaban pasando cosas complicadas en la nación. Y dice el profeta Isaías, mas no habrá siempre oscuridad
para la que está ahora en angustia, Jerusalén. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y versículo 6, léelo conmigo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. ¿De qué manera, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué bendición, qué profecía tan hermosa. Dios le dice a su pueblo: no habrá para siempre oscuridad. Y le dice que mandará a un libertador, mandará a un rey, mandará a alguien que supla todas las necesidades, y no tan solamente del pueblo, sino de toda la humanidad. Y como te decía hace un momento, si vamos a conocer a aquel que estamos festejando el día de hoy y recordando su nacimiento, debemos entonces saber quién es este regalo que Dios envió a este mundo. Y el verso 7 que leímos hace un momento, el versículo 6, que leímos hace un momento, nos describe quién es este hombre, quién es este niño y qué es lo que hace para cada uno de nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, hablando de que él es rey, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿De qué manera? Admirable. Llamará su nombre admirable. Son cinco los nombres que se le dan a Jesús, o mejor dicho, 5 características que forman parte de su nombre. ¿Cuáles son esas 5 características? ¿Cuáles son, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Qué interesante es decir, es leer: llamarás su nombre, no sus nombres, su nombre, hablando en singular, no en plural. ¿Por qué? Porque cada uno de esos atributos que definen a Cristo forman todo lo que Él es. Es como una cadena que va formándose eslabón tras eslabón tras eslabón. Todo esto es nuestro Señor Jesucristo, y es algo, hermanos, es una cadena ascendente a lo que Cristo es para nosotros en nuestra vida y en nuestro andar. Y lo primero que vemos es que Jesús es admirable. Jesús es admirable. Algunas versiones lo traducen por maravilloso, por maravilloso. La persona de Jesús ha fascinado tanto al creyente como al no creyente. ¿No es cierto? Esto es una realidad. La persona de Jesús ha fascinado tanto al creyente como al no creyente. La primera reacción al conocer a un hombre así,
a Jesús de Nazaret es de admiración. Es de admiración. Personas que tal vez no fueron creyentes en Cristo, pero sí aceptaban la existencia de un Dios, como Einstein. Fue un hombre que conocía de Dios y aceptaba la creencia de un Dios, y él estaba a favor del creacionismo, aunque no tenía a Cristo en su corazón. Pero él llegó a decir: la figura radiante de Jesús ha producido en mí una impresión fascinadora. Imagínate, fascinadora. Jesús, hermanos, es admirable, porque su vida fue admirable para todos aquellos que lo rodearon e incluso para nosotros mismos. Vivió constantemente para hacer el bien, ayudó a los necesitados, consoló a los afligidos, sanó a los enfermos, se entregó sin reservas a esta humanidad. Su compasión no tuvo límites. Pedro da una referencia de su vida. Busca por favor Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, verso 38, por favor. Capítulo 10, versículo 38. ¿Qué dice, hermanos? Hechos 10, 38. ¿Qué dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué hermoso es esto. Jesús tuvo una vida admirable. Admirable. Admirable fue su carácter, ¿no es cierto? Su bondad, su compasión, la capacidad que Jesús tenía para amar a las personas, su sensibilidad que él tenía por las personas y sobre todo su gran humildad, el dominio propio que siempre tuvo nuestro Señor Jesucristo, su mansedumbre adornaban sus vidas, su vida, perdón. Todo lo que él hacía era admirable. El testimonio que él daba era elocuente con lo que él vivía. Por eso es que cuando estuvo frente a la tumba de su amigo Lázaro, sabiendo él como Dios lo que iba a hacer en unos momentos, sin embargo, cuando él estuvo allí, los judíos se admiraban porque le veían llorar y decían cuánto amaba a este hombre. Su carácter era admirable. Cuando estuvo frente a Pilato, cuando lo estaban juzgando injustamente, ¿qué salió de la boca de Pilato? Yo ningún delito hallo en él. Su vida causó algo de impresión en la vida de Pilato. Incluso la misma esposa de Pilato le dijo: no tengas nada que ver con este hombre. La gente se maravillaba de su doctrina y de su enseñanza. Y decían, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y así podemos seguir dando muchas razones de que Jesús es admirable, admirable. Y querido hermano, yo quiero decirte esto y quiero traer esto a tu vida. ¿Cuál fue tu impresión de Jesús cuando verdaderamente lo viste con tus ojos, no tan solo estos ojos físicos, sino con tus ojos espirituales? ¿Cuál fue la impresión que Jesús te dejó en tu corazón? ¿No fue de decir, este hombre es admirable? Este hombre cargó mis pecados en su cuerpo. Este hombre se dio por mí. Este hombre se dio por mí.
Jesús es admirable, hermano. Pero también nos dice el profeta Isaías que Él es consejero. Esto es una consecuencia de su atributo anterior. Es admirable, es consejero. Jesús era capaz de escuchar a las personas. Jesús tenía un amor profundo por las personas y una sabiduría fuera de lo común. Antes de él había estado un hombre que se le denominó como el hombre más sabio del mundo. ¿Quién era ese hombre? Salomón. Fue lo que él le pidió a Dios. Cuando Dios le hace esa pregunta que nos gustaría que nos hiciera a nosotros, ¿no? Pídeme lo que quieras. ¿No te gustaría que te hiciera esa pregunta a Dios? Pídeme lo que quieras. Y Salomón pidió solo una cosa. Dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y Dios le dio una sabiduría extraordinaria. A tal punto que personas de lejos, de recorrer distancias lejanas, como la reina de Saba, venía con él a escuchar de su sabiduría. Sin embargo, nace o viene aquí a esta tierra Jesús de Nazaret. Y él ha sido y será el hombre más sabio que ha estado en este mundo. Dice el apóstol Pablo que en él están escondidos los tesoros de la sabiduría. Las conversaciones que tuvo Jesús con hombres y mujeres constituyen lo que él era, la sabiduría que él tenía. Cuando ese rabino, ese hombre instruido, viene a él llamado Nicodemo, viene a él de noche y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús no se impresiona por lo que Nicodemo le estaba diciendo, sino como el gran consejero que es, le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Un consejero que iba directo al clavo. Cuando se encuentra a esa mujer en el pozo de Sicar y le dice: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él agua y él te daría agua, ¿qué? Viva, agua viva. Cuando se acercó esa mujer en la casa de Simón el fariseo, por sus pies y comenzó a ungirlo. Y Simón el fariseo decía: si supiera quién es esa mujer pecadora que le está tocando los pies. Y después, como un consejero extraordinario, le dice: Simón, yo entré a tu casa y no me ungiste. Y esta mujer ha derramado este aceite, este perfume. Simón, entré a tu casa y no me diste beso. Y esta mujer no ha parado de besar mis pies. Simón, al que mucho se le perdona, mucho ama. Extraordinario consejero. Él es el único que llena el vacío de las vidas. Él es el único que puede transformar nuestro desierto en un campo verde, fructífero, ¿no es verdad? Y esto es la bendición que tenemos, querido hermano. Tenemos un Dios admirable, tenemos un Dios que es un gran consejero. Y tú y yo no lo podemos dejar de lado. No podemos, hermano. Yo quiero que me escuches perfectamente bien, hermano, perfectamente bien con esto. Yo no tengo nada en contra de la psicología cuando es bien aplicada.
No tengo nada en contra de aquellos hermanos en Cristo que han estudiado psicología. Tengo amigos cristianos psicólogos. Un pastor, amigo mío, Daniel Lara, es psicólogo y ocupa su carrera para bendición de los demás. Pero antes de correr, como hijos de Dios, antes de correr con estas personas, debemos recordar algo. Tenemos al mejor de los consejeros, mi Señor Jesucristo. Hace varios años, platicando con el pastor Enoch, algunos de ustedes sabrán que en el que fueron en el 90 y tantos, 94, 95, por ahí así, nos platicaba hace poco. Él sufrió una gran enfermedad. Su cerebro prácticamente se apagó, se desconectó. El diagnóstico fue un agotamiento producido por un exceso contacto con gente. Ese fue su diagnóstico. Y eso le ocasionaba depresiones, terribles depresiones. Y una vez él nos platicaba, nos decía, yo no recurrí a un psicólogo y me lo recomendaron mucho. Él fue con un neurólogo para que le ayudara en su cerebro para volver a conectar esas cosas que se habían desconectado. Pero él decía, en mis momentos de angustia, leí y releí el libro de los Salmos. Y ahí es donde yo encontré el consuelo y la fortaleza que Dios quería darme. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios consejero. Hermanos, entendamos muy bien esto. Tenemos un consejero y el mejor de todos. Y es escudriñar su palabra, es buscar su consejo, es buscar su dirección. Él no va a fallar. Él no va a fallar cuando necesitamos un consejo prudente para nuestras vidas. Él es el príncipe de los consejeros. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Isaías, busquen por favor allí Isaías capítulo 11, versículo 2, hermanos, y ayúdenme a leerlo. Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Léalo bien fuerte. Y reposará sobre él. Hablando de Cristo, hermanos, hablando de Cristo. Porque dice el verso 1, saldrá una vara del tronco de David. Esa vara es Cristo. Del tronco de Isaí, perdón. Y un vástago, perdón, lo corrijo. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. Hablando de David, de un rey. Y un vástago retoñará de sus raíces. Este vástago es ¿quién? Cristo. Y reposará sobre él, ¿qué cosa, hermanos? El Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este es nuestro consejero. Este es nuestro consejero. Así que Él es admirable. Él es consejero. Y luego nos dice que Él es Dios fuerte. Dios fuerte. Y aquí muchos cierran su mirada de Cristo. Muchos pueden ser admirados o admirarse por la vida de Cristo. Pueden admirarse por sus consejos. Pero cuando llega este otro atributo, Dios fuerte, muchos dicen, ya no más. Se quedan con un Jesús admirable. Se quedan con un Jesús que es un maestro y es un consejero excepcional. Como un gran hombre y nada más. Pero Dios es un Dios fuerte. Y esto nos habla de su
de su carácter. Jesús es el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso. Así lo demostró en su propia vida, ¿no es verdad? Él sanó a los enfermos. Él acalló a las tempestades. Él le dio vida a los muertos. Él dominó las fuerzas diabólicas de ese tiempo. Pero sobre todo, hermanos, Él fue fuerte para levantarse de la tumba, dejar allí esa tumba, resucitar de entre los muertos para no morir nunca más. El sepulcro de Cristo está vacío. No está aquí, decían los ángeles, pues ha resucitado, porque Él es Dios fuerte. Él es Dios fuerte y no hay nada absolutamente que lo pueda contener. Y algún día toda rodilla se doblará ante el Dios todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2. La Navidad no es tanto un recuerdo de algo que pasó con el nacimiento de un niño solamente, sino es la memoria de un Dios fuerte, de un Dios todopoderoso, de un Dios que dio su vida y que reinará sobre todo. Y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos como creyentes en Cristo. Cristo regresará. Cristo regresará por su iglesia. Y luego Cristo regresará con su iglesia para gobernar este mundo durante 1000 años. Y después entrar a la eternidad con Él. ¡Qué bendición! Porque tenemos un Dios fuerte. Pero también tenemos un Padre eterno. Vean cómo va en ascenso. Él es admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte. Pero también Él es un Padre eterno. Un Padre eterno. Él no es, y lo que digo lo digo con tanto respeto. Él no es como las deidades que el hombre ha inventado. ¿Te acuerdas cuando el profeta el profeta Elías retó a los 400 profetas de Baal? Todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y ese sacrificio y el que consumiera con fuego, ese era el Dios eterno, el Dios fuerte. Y Elías le dice a los 400 profetas de Baal, ustedes comiencen primero. ¿Te acuerdas de esa porción? Gritaban, se golpeaban y ¿qué les decía Elías? Grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Grítenle más fuerte, a lo mejor está ocupado. Siempre el hombre que ha inventado sus deidades las ha inventado como deidades que están molestas con el hombre y que no tienen nada que ver con el hombre, sino que el hombre tiene que hacer algo para apaciguar su ira. Pero cuando llegamos a Dios y cuando llegamos a Jesús, llegamos con un Dios que es un Padre eterno. Un Dios que es personal. Un Dios que es íntimo. Un Dios que nos dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y continúa, mis ovejas, yo las conozco. Y ellas escuchan mi voz y me siguen. Qué bendición, hermanos, es saber que tenemos un Padre eterno. No importando cómo fue nuestro Padre terrenal. Tal vez a algunos les cuesta
mirar a Dios como un Padre eterno, porque a veces lo comparas con tu padre y dices, es que yo no tuve un padre que me amara, no tuve un padre comprensivo, no tuve un padre que estuviera conmigo allí. Pero qué bendición es saber que cuando te tomas de Cristo, cuando te tomas de Dios, Él es un Padre eterno que está contigo, que te guarda, que te protege, que te bendice, que derrama su amor en tu corazón. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué bendición. Por eso es que tenemos que abrazar a nuestro Señor así, como nuestro Padre eterno. Y la última característica, ¿cuál es? Príncipe de paz. Una vez más, llegamos a Cristo y Él es admirable. Él es un gran consejero. Pero después llega a ser mi Dios fuerte. Llega a ser mi Padre eterno. Y la cúspide, Él es príncipe de paz. Cristo ha venido para traer paz. El Evangelio son las buenas noticias de Dios para el hombre. ¿Para qué? Para reconciliarse el hombre con Dios, para que Dios le dé la paz al hombre que necesita y el hombre pueda hacer la paz con Dios, porque Él es un príncipe de paz. El resumen del mensaje de Navidad lo encontramos en Lucas. Os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el príncipe de paz. Él es el que te permite que puedas reconciliarte con Dios. Y una vez reconciliado con Dios, Él es el único que puede poner su paz en tu vida. Filipenses 4:7, lo sabemos de memoria, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición, hermanos. Qué bendición es tener la paz de Dios en nuestra vida. ¿No es cierto? Qué bendición es tener la paz de Dios en nuestra vida. Su paz lo es todo. Su paz lo es todo. Qué bendición es decirle, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Pero sobre todo, gracias porque tengo paz. Paz en mi vida. Quiero terminar con dos ilustraciones. Una de ellas la vivimos de cerca, mi esposa y yo. Tuvimos un amigo llamado Francisco Salazar. Hermano Pancho le decíamos. Francisco, ¿sí era Salazar? No, Francisco, Romero, perdón, ese era otro. Francisco Romero. Este hermano lo conocimos en la iglesia. Fue un hombre que sirvió a Dios. Comenzó un ministerio que a la fecha sigue, el ministerio Ágape. Pudimos estar junto con él cuando comenzó ese ministerio allí en Betel. Ir con los niños de la calle, juntarlos, darles comida, darles la palabra de Dios. Después ir a las vecindades de ahí de San Francisquito a buscarles, a darles un discipulado a los que recibían a Cristo. Por un tiempo se alejó de Dios. Pero después Dios lo trajo de nuevo.
a través de una enfermedad, de un cáncer. Y él gastó hasta lo último que tenía de dinero en su enfermedad. Nosotros, sin saberlo, fuimos a verlo a su casa sin saber que en unos días, tal vez una semana no más, cuando lo fuimos a ver, él iba a partir con el Señor. Nosotros fuimos a su casa, mi esposa y yo, y en tu mente dices, ¿cómo te vas a encontrar a un hombre con un cáncer terminal, con unos dolores terribles? ¿Cómo te lo vas a encontrar? Recuerdo muy bien, está en mi mente, entramos a su cuarto, nos sentamos, mi esposa y yo, junto a su cama, y empezamos a platicar con él. Y mi esposa y yo salimos fortalecidos de esa plática, porque Pancho nos decía, estoy preparado y estoy listo para presentarme delante de mi Dios. Tengo paz en mi corazón. Qué bendición. Y el día viernes platicábamos con el papá de nuestro hermano Uciel, el esposo de Dianita. Y él nos decía que él recibió a Cristo en su comunidad 50 años atrás. Recibió a Cristo. Él tenía 20 años cuando recibió a Cristo en su comunidad. Y toda su comunidad, incluyendo a su familia, estaba persiguiéndole. 3 se convirtieron al Señor. 2 de ellos se fueron huyendo de la comunidad. Y a él lo mandaron a traer. Y le dijeron, firma aquí que tú estás renunciando a ser protestante. Y él dijo, no, yo no voy a renunciar, es mi fe. Te vamos a amarrar, no importa. Te vamos a... No importa. Se mantuvo firme. Sus papás lo corrieron de su casa. Después de que él se convierte a Cristo, alrededor de 5 años, su papá se convierte a Cristo. Pero su mamá no. Y su mamá corre a su papá y le dice, vete de aquí, si tú eres de ellos, vete de aquí. Y después de 30 años, su mamá cayó enferma de un cáncer terrible también. Y manda a llamar a sus hermanas para que la cuidaran, a sus hijas, perdón, para que la cuidaran. Y ninguna de sus hijas respondió. Solamente su hijo con su esposa fueron a cuidar a su mamá. Y nos decía el hermano que le hablaba de Cristo, siempre le hablaba de Cristo. Y su mamá le decía, ya vete de aquí. No me hables de tu Dios. Vete de aquí. Y lo corría de su cuarto. Y al otro día llegaba y la empezaba a atender y le hablaba de Cristo. Y la mamá decía, vete, ya no me hables, ya te dije, vete de aquí. Y nos decía el hermano, y yo oraba más fuerte por mi mamá. Hasta que un día su mamá recibió a Cristo. Y nos dice el hermano y su esposa, recibe a Cristo y se quita una losa de encima. Y Dios le quita esos dolores, porque esos dolores no la dejaban estar en paz ni quieta en la noche. Y al otro día, después de que recibe a Cristo, dice el hermano, yo vi un gran cambio en mi mamá. Me abrazó, me pidió perdón. Y me dice, ¿cómo no te hice caso antes? Y el hermano decía, Dios te puede sanar, mamá. Dios te puede levantar de esta cama, si Él así lo quiere. Y oraban. Y al cabo de 15 días, 14 días, le dice su mamá al hermano,
ya es hora de irme con el Señor. ¿Por qué? ¿Para qué quiero estar aquí si mis hijas no vienen a verme? Es mejor ya irme con el Señor. Estoy preparada para irme con el Señor. Nos decía el hermano, y ese día, en la mañana me dijo, báñame, cámbiame, peíname, porque hoy me voy. Hoy me voy con el Señor. Y a las 6 de la tarde, su mamá partió para estar con el Señor. Llena de paz. Llena de paz. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno y que es príncipe de paz. Y ese es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Bendito sea nuestro Dios. Puestos en pie, oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Y te damos tantas gracias por haber visitado este mundo y por haber mandado a tu Hijo. Bendito seas por el gran regalo que nos has dado, tu Hijo Jesús. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar.